Hoy vamos a hablar acerca de ese tema que es tan relevante, ya que hay tanta gente que está siempre a la expectativa de todos los acontecimientos, todo lo que sucede, y lo que quieren hacer es tomar la noticia y amarrarlo a como dé lugar con algún texto bíblico. Al hablar de profecía vamos a hablar de muchas cosas. En este programa vamos a hablar solamente lo elemental o cómo poder entender o interpretar una profecía para no ser sorprendidos por tantas cosas que por allí se publican. Hay gente que en lugar de leer la Biblia está leyendo solamente Facebook, lee solamente Instagram, solamente redes sociales, solamente escucha en lugar de ir a la fuente primaria que es la Biblia. Y como ya se mencionó, hay tantas personas que aíslan un texto, sacan de su contexto general para poder decir este es el cumplimiento de... Y a todo eso, ¿qué cosa se le llama? Profecía. De paso, la palabra profecía es la palabra que más inquieta a la humanidad. Cada vez que se habla de profecía, yo quiero saber por qué. Claro, es que todos queremos conocer el futuro. Y nosotros entendemos que profecía solamente es entender el futuro. No, profecía también es entender la historia, entender el pasado, el presente y lo que va a venir. O sea, la profecía en la Biblia cumple un rol tan importante. Hoy te voy a mencionar uno de los mayores peligros que se ve en nuestra sociedad cada vez que se habla de profecía. Resulta que hay tanta gente, en primer lugar, que no tiene una base sólida, no tiene profundidad en las escrituras, que probablemente en su buena intención comienzan a tomar un texto bíblico en su comprensión para poder decir esto es lo que está sucediendo a la luz de la Biblia. Hay tanta gente que le sigue. Yo ya escuché tantas veces durante estos últimos años especialmente decir la gracia se termina en tal año, los cálculos dicen que Jesús viene en tal año y todo lo que está pasando ya está profetizado en la Biblia. Recuerdo una cadena de mensajes que se fueron enviados por WhatsApp hace algún tiempo cuando se hizo la guerra contra Siria. Decía que la Biblia decía que Siria iba a ser destruida. Totalmente descontextualizado, porque la Siria de ese tiempo, del pueblo, de lo que hablaba la Biblia, era una Siria totalmente distinta a la Siria de hoy. Existen profecías ya cumplidas, profecías en cumplimiento y profecías que aún no se cumplen. ¿Cómo yo sé, cuando abro la Biblia y veo una profecía, cómo es una profecía ya cumplida, en cumplimiento o que se va a cumplir? Pues yo tengo que averiguar, investigar, sumergirme y ver el contexto donde está la profecía. ¿Para quién fue dada? Hoy vamos a estudiar, por ejemplo, que hay dos tipos de profecía. Una profecía clásica y una profecía apocalíptica. ¿Cuál es la diferencia? Eso vamos a ver hoy. Pero fíjate, hablando acerca de la pandemia del coronavirus, en el año 2020, ahí en el portal de CNN, cuando publicó sobre el coronavirus y las predicciones del fin del mundo, se comenzaron a difundir muchos textos por diferentes redes sociales y se compartían en muchos grupos. ¿Y qué cosa es lo que decían? Lo que decían es, la Biblia ya profetizó sobre el COVID. Incluso dice, la Biblia ya te dice cómo protegerte del COVID. Y bueno, el autor de este mensaje, que usó esta cadena de WhatsApp, usó un texto descontextualizándolo de su contexto y de toda la Biblia. Por ejemplo, él decía lo siguiente, que la Biblia decía que nosotros tenemos que usar mascarilla, usando el texto de Tito 1:11, a lo que dice, a los cuales es preciso tapar la boca. Entonces aquí dice, tapar la boca, eso significa que hay que usar la mascarilla. Y bueno, y el asunto es que cuando tú tomas un texto aislándolo de todo su contexto, puedes dar lugar a tantas interpretaciones. Ahora fíjate, esta pandemia y todo, tantas cosas por allí surgieron. Claro que es parte de un conjunto de profecías que son señales del regreso de Jesús. Sin embargo, netamente como COVID, netamente como ese texto sacado fuera de su contexto, eso no es lo que la Biblia quería decir. Entonces, cada vez que nosotros vemos un mensaje, antes de poder creer, de poder compartir, seamos más reflexivos. Veamos si realmente esto concuerda, esto es lo que dice la Biblia, cuál es la fuente, quién lo dice, de dónde viene, ¿es profecía? Y si es una profecía, ¿qué profecía es? ¿Una clásica? ¿Una apocalíptica? ¿Qué tipo de profecía?
hoy queremos entender cómo no podemos ser alarmados por las cosas que por allí se ven, y cómo también interpretar correctamente la profecía, porque la profecía no es para dar miedo, la profecía es para traer esperanza, la profecía es para ayudarnos a tener seguridad que Dios está al control de todo, para que cuando las cosas sucedan no tengamos miedo. Entonces, cuando hablamos de profecía, no es algo del cual debemos tener miedo porque está sobre símbolos, es complicado, es difícil. No, profecía es esperanza. Profecía es saber que Dios tiene el control de todo. Sin embargo, mi parte es descubrir en su palabra cómo es que Él guía todas las cosas. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, es la primera bienaventuranza de 7 que encontramos en Apocalipsis. Dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Qué interesante es que Apocalipsis comienza diciendo: feliz es aquel, porque bienaventurado significa feliz, el que lee, el que oye y el que guarda. Pero muchos nos quedamos solamente en la primera parte. Y hay muchas preguntas al respecto que dicen: pastor, leo pero no entiendo. Es más, en lugar de darme felicidad, me da inquietud, no comprendo. ¿Cómo es que yo puedo leer? ¿Cómo es que yo puedo entender? ¿Cómo es que yo puedo guardar si yo no puedo comprender perfectamente? Lo que te voy a mencionar hoy es apenas una pincelada para poder despertar en ti el interés de poder estudiar profecías. Y te voy a explicar las razones por las cuales debes estudiar profecías. La Biblia tiene 66 libros. 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. La Biblia fue escrita por 40 personas a lo largo de 1600 años aproximadamente. Hay una línea de pensamiento durante todo ese periodo. Autores que escribieron el Antiguo Testamento no se conocieron con aquellos que escribieron el Nuevo Testamento, pero no hay discordancia, no hay contradicción, porque el autor es Dios. ¿Y qué cosa Dios nos muestra en la Biblia? Dios nos muestra su voluntad, el plan de salvación y el gran conflicto en el cual nosotros estamos envueltos. Cuando uno lee la Biblia tiene una visión diferente de la vida. ¿Por qué razón? Porque entiende que todo lo que sucede en la tierra está dentro del contexto de un conflicto mayor. ¿Y cómo se entiende eso? A través de la profecía. ¿Sabes que la Biblia está dividida en 5 partes? La primera parte es la parte histórica, que va desde el libro de Génesis hasta el libro de Esther. Ahí vas a encontrar todas las historias. Historias de los reyes, historias del pueblo de Israel, historias del el agua saliendo de una roca, cruce del Mar Rojo, David y Goliat. Historias, historia. ¿Para qué nos sirve la historia? Para mostrarnos la grandeza, el poder de Dios. Lo que Dios hizo en el pasado puede seguir haciendo hoy en el presente. Hay otra parte de la Biblia que es la poesía. Y poesía nosotros tenemos pues el libro de Job, Salmos, Eclesiastés, Cantares. Son libros poéticos. Hay poesías, hay versos. Hay una tercera parte que es la parte de la profecía. Es una parte muy proporcional en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, comienza en el libro de Isaías, termina en Malaquías, pero en el Nuevo Testamento tenemos el libro de Apocalipsis. O sea, la profecía ocupa un lugar importantísimo dentro de estas 5 secciones. Y cuando tú lees de Isaías hasta Malaquías, hay varios profetas allí que empiezan a describir lo que Dios les había mostrado. La cuarta parte son los evangelios. Los evangelios narran la vida de Jesús. Y la quinta parte son las cartas o epístolas, que en su mayoría fueron escritas por Pablo, pero también escribió Juan, Pedro, Santiago, etcétera, etcétera. Así está dividida toda la Biblia. Entonces, cuando yo abro la Biblia, yo debo tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, cuando yo leo un libro histórico se entiende casi como se lee. O sea, el 90% de lo que leo es lo que entiendo. Agua es agua, mujer es mujer.
No hay nada para interpretar porque es historia. Pero en los libros históricos también hay un 10% que tiene un lenguaje simbólico. Por ejemplo, en Génesis habla de un lenguaje simbólico sobre la venida de Jesús. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Tú dices que, claro, un hecho histórico, Dios estaba conversando con Eva y con la serpiente. Pero también es un lenguaje simbólico que representaría que de la simiente de esa mujer nacería Jesús. O sea, en los libros históricos, cuando tú lees, tú no tienes por qué interpretar mucho, porque el 90% se entiende como se lee. Cuando tú vas a los libros poéticos, que van entre los libros de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, son libros que se entiende el 85% así como se lee. Hay un 15% que no, porque es lenguaje figurado. Tú sabes, la poesía se esconde detrás de figuras. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo no soy oveja, yo soy ser humano. Pero estoy escondido bajo un símbolo. Estoy siendo representado por una oveja. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué hay un lenguaje artístico, un lenguaje poético que no se debe entender como se lee, sino en sentido figurado? Porque es poesía. ¿Entiendes? La tercera parte de la Biblia es profecía, y ese es ahí donde queremos dedicar estos minutos. Comienza en Isaías, va hasta Malaquías, va Apocalipsis en el Nuevo Testamento, pero los libros que hacen más énfasis en libros proféticos, te voy a explicar por qué, es Daniel y Apocalipsis. De paso, si tú quieres entender Apocalipsis, tienes que primero entender Daniel. No se puede entender Apocalipsis sin entender Daniel. Estos dos libros están casados, y ¿sabes qué es lo curioso? Daniel no conoció a Juan, pero los dos recibieron revelaciones extraordinarias del mismo Dios mostrándole el futuro. Y bueno, cuando hablamos de los evangelios, ya sabes que se entiende casi todo, es el ministerio de Jesús. Hay un 15% que habla de parábolas, que no se entiende cómo se lee, hay que interpretarlas también. Y las cartas, pues a las cartas se entiende y también hay un simbolismo que es mínimo. Pero vamos a la profecía, porque en la profecía es diferente a leer un libro histórico, un libro poético, es diferente. ¿Por qué razón? Porque en la profecía el 95% de lo que lees no se entiende cómo se lee. ¿Me estás entendiendo? En los libros históricos, el 90% de lo que se lee se entiende cómo se lee. Pero en la profecía, el 95% de lo que se lee no se entiende cómo se lee. Esto es al revés. ¿Por qué? Bueno, cuando en historia diga agua, agua es agua. Pero cuando en profecía diga agua, agua no es agua. Y ahí dices, pastor, ahora sí me confundió. Tranquilo, tranquilo. Vamos por pasos porque queremos hacer simple el asunto. Cuando en profecía tú leas viento, viento no es viento. Entonces, ¿qué es? Y allí viene la simbología. Pastor, ¿y por qué necesito estudiar la profecía? Mira, hay dos asuntos interesantes que debes conocer. La historia y la profecía van de la mano. La historia es el estudio de acontecimientos pasados, con el objetivo de poder comprender el presente y prepararse para el futuro. Pero la profecía es la comprensión del futuro. La profecía es un adelanto de la historia. Eso es lo bonito. La historia cuenta hechos pasados. La profecía cuenta lo que la historia va a contar después. Por eso es que la profecía es una aliada de la historia, porque la profecía confirma lo que la historia confirma lo que la profecía mencionaba. Para poder estudiar toda la Biblia, necesitamos nunca estudiar solo un pasaje. Debe haber investigación, reflexión y oración. Pero especialmente cuando llegamos a Apocalipsis o Daniel, más cuidado. Porque allí viene el problema de forzar al texto a hacerle decir lo que no dice. Y Jesús me enseñó un método de interpretación. ¿Quiere leer un método de interpretación? Que Jesús nos enseñe. Cuando tú vas a Mateo 24, 27, cuando Jesús iba, dice, con los discípulos que iban a Emaús, cuando él comienza a enseñar, 24, 27 de Lucas, dice así, comenzando desde...
Moisés, siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras. ¿Me estás entendiendo? ¿Cuál es el método de interpretación? Una verdad tiene que ser vista a la luz de toda. No es que yo me encierro en este texto y punto, ¿qué me importa lo que diga el otro? No, esa verdad tiene que ser vista a la luz de toda la Biblia. Por eso es que yo no puedo basar mi fe en una parábola. Por ejemplo, la parábola del rico y Lázaro es el único texto allí. Yo tengo que analizar ese texto a la luz de toda la Biblia. Yo no puedo aferrarme a un texto. Porque si es que está diciendo algo que el resto de los profetas no dicen, quiere decir que la interpretación de ese texto es diferente. Por eso hay que tener cuidado. Ahora, cuando nosotros hablamos de profecías, existen dos tipos de profecías. Profecías clásicas y profecías apocalípticas. ¿Qué es una profecía clásica? La profecía clásica eran profecías dadas por Dios al profeta anunciando un juicio o amonestando al pueblo de Israel o a los pueblos. Tenían relación con Israel. O sea, las profecías clásicas son las profecías que fueron dadas para Israel y ya tuvieron su cumplimiento. Yo no puedo traer una profecía clásica al presente, porque esas profecías fueron para Israel. Ahí yo te estaba mencionando, algunos decían, la guerra con Siria estaba profetizado en Siria. No, querido, es una profecía clásica. Y una profecía clásica ya tuvo su cumplimiento con Israel. Ya no tiene nada que ver con la actualidad. Entonces yo tengo que analizar una profecía clásica. Por ejemplo, la destrucción de Nínive. Jonás fue partícipe, Jonás fue enviado para allá, él fue quien dio la profecía. Muy bien, esa es una profecía clásica, fue dada para un determinado momento y no más. Ahí se acabó, es una profecía clásica. Pero existe una profecía llamada apocalíptica o escatológica. Bueno, no te voy a emborrachar con esos nombres porque no es necesario, que necesitamos comprender es apenas el concepto. ¿Qué cosa es una profecía apocalíptica? Una profecía apocalíptica es la visión que Dios da al profeta, no importa en qué tiempo, Antiguo o Nuevo Testamento, pero que tiene que ver con el desarrollo de toda la historia. No tiene que ver solo con el pueblo de Israel. Tiene que ver con el desarrollo de la historia en el contexto del conflicto entre el bien y el mal y va desde el Antiguo Testamento hasta la venida de Jesús. Por ejemplo, yo encuentro profecías apocalípticas en Jeremías, en Ezequiel. Daniel está lleno de profecías apocalípticas. Y Apocalipsis, por eso de ahí viene el libro de Apocalipsis, ¿no? Profecía apocalíptica. ¿Y qué significa Apocalipsis? No es terror. Apocalipsis, miedo, Apocalipsis, guerra. No. Apocalipsis significa revelación. ¿Y qué cosa se revela? Apocalipsis 1.1 dice la revelación de Jesucristo. Entonces, el diablo nos ha metido a la cabeza que Apocalipsis es un libro de terror. Cuando Apocalipsis 1.1 dice que quien se va a revelar es Jesús. ¿Qué cosa quiere el diablo? Separarte de Cristo. Porque la profecía se muestra a Cristo en todos los aspectos. Como sacrificio, como sacerdote, como rey. Como el que lucha, como el que pelea, como el que protege, como el que guía, como el que controla y aquel que desenmascara todas las artimañas de Satanás. Por eso Satanás no quiere que leas profecía. Muchas iglesias no leen profecía porque todas sus creencias pueden ser confrontadas con la profecía. Porque la profecía daba un adelanto del engaño que iba a venir.
de cómo Satanás utilizaría estrategias para confundir y mentir a las personas. Por ejemplo, Babilonia se repite muchas veces en Apocalipsis. No está hablando del imperio babilónico, está hablando de la confusión, de cómo se confunde, se mezcla la filosofía con la religión, se mezcla la teología con la mundanalidad, se mezclan creencias. Y claro, está allí. Y cuando vemos a esa mezcla, nos damos cuenta que muchas cosas que hoy se hacen en iglesias tienen su origen ¿dónde? En la confusión, no en la Biblia. ¿Y por qué es dada la profecía por medio de símbolos? Por dos razones. Primera razón, para proteger el texto. Si Dios daba una profecía a Juan diciendo esto representa al imperio, el imperio si lo leía lo iba a romper, lo iba a quemar. Pero como alguien leía el texto y no lo entendía, decía, déjalo que circule. Para proteger el texto. Número dos, la profecía es dada para aquellos que quieren sumergirse, no para aquellos que quieren quedarse en la orilla. Por eso, para entender la profecía hay que entender primero los otros libros de la Biblia. Te voy a dar un adelantito para poder interpretar profecía. Mira, en la Biblia habla, por ejemplo, vamos a Daniel. Daniel me habla mucho acerca de interpretación profética. Daniel capítulo 7. Versículo 2 dice así. Yo estaba mirando en mi visión de noche, he aquí 4 vientos del cielo combatían en el mar. ¡Wow! Vientos. ¿Qué es vientos? Y ahí a partir del versículo 3 dice que habían 4 bestias. Y había una bestia como león, otra bestia como oso, otra bestia como leopardo. Oh, pastor, qué difícil es entender todo esto. Qué difícil. ¿Cómo yo voy a entender? Esto es muy difícil. Tienes que seguir leyendo. La profecía no es algo que nadie entiende. Mira lo que dice el versículo 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. ¿Te das cuenta que leyendo la profecía tú no tienes que inventar el símbolo al significado? ¿Qué significa entonces bestia en la Biblia? Rey o reino. Cada vez que encuentras bestia, no es una bestia, es un rey o un reino. ¿Dónde lo dice? La Biblia. Cada vez que la Biblia encuentres mujer en profecía, cuando vas a Efesios 5:23, dice que mujer representa iglesia. Por eso es que en Apocalipsis encontramos 2 mujeres. ¿Qué está representando? 2 iglesias. Pastor, ¿y qué cosa significa agua? Porque ya sé que agua significa otra cosa. Vamos a Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Dice así, capítulo 17, versículo 15. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué significa agua? Pueblos, multitudes. Cuando me dice, una bestia salió del mar, ¿cómo entiendo la profecía? Un poder que salió de entre la población, de entre la gente, de entre la muchedumbre. ¿Te das cuenta que es simple? Yo te puedo dar toda la tabla de símbolos para que en la Biblia tú mismo, cada vez que puedas leer una profecía, puedes decir, ya sé qué representa. ¿Qué significa día en la Biblia, en la profecía? Un día no es un día literal. Un día significa un año, según Números 14:34 y Ezequiel 4:6. ¿Qué significa guerras en profecía? Según Jeremías 51, significa, o ¿qué significa vientos en la Biblia? Según Jeremías 51, significa guerras. ¿Qué significa bestia, reino, poder? ¿Qué significa dragón? Cuando vamos a Apocalipsis 12:9 dice, el dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Qué significa cordero? Juan 1:29, el cordero es Jesús. ¿Qué significa que el dragón tenía una cola? Isaías 9:15 dice que cola significa falso profeta. ¿Y qué significa entonces la cola? Que arrastra. Una profecía, engaño, falsedad, mentira. ¿Qué cosa hizo el diablo para arrastrar a los ángeles? Los engañó. ¿Me entiendes? Que así se entiende la profecía, buscando a cada símbolo su interpretación en la misma Biblia. Tú no puedes buscar fuera, tú no puedes inventar. Satanás siempre ha querido quitar al ser humano la profecía, para que el ser humano pueda vivir con miedo y creyendo todo lo que aparezca. La profecía te ayuda a colocar tu confianza en Dios, desenmascara al enemigo. Y te quiero decir que Jesús es el centro de la profecía. Es Jesús. Si tú quitas a Jesús de la profecía es ser un libro de terror. Pero si tú encuentras a Jesús en cada capítulo de la profecía es de esperanza. Satanás ha intentado primero quitar la Biblia de los seres humanos, pero como no lo ha conseguido, está ahora intentando quitar la profecía para que el pueblo viva engañando o engañado
atento a todo lo que dicen por allí, cuando Dios ya reveló en su palabra toda la verdad. Hoy apenas te invito para que tú puedas sumergirte, no quedarte en la orilla. La profecía es preciosa. Cuando tú conoces los tiempos proféticos, sabes dónde te encuentras y cuánto falta. Quiero orar contigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la profecía. Gracias porque Jesucristo es el centro de ella. Y a partir de hoy queremos sumergirnos en tu palabra para poder comprender que hay un Dios que está al control de la historia y que a partir de hoy esté el control de nuestra vida. Ayúdanos a ser lectores no superficiales, sino profundos de tu palabra. Muéstranos tu verdad y ayúdanos a andar por ella. En el nombre de Jesús. Amén.